Se acerca la fecha. Este junio de 2026 SpaceX saldrá a cotizar en el Nasdaq y hace unos cuantos días le entregó al regulador el documento importantísimo que es el S1. En ese documento podemos ver todos los números, la misión, la promesa, los costes, absolutamente desengranar qué es lo que tiene SpaceX, qué es lo que hace y sobre todo si es rentable o no. Y es por ello que tenemos que hablar de la mayor salida a bolsa de la historia, que se espera que lo haga con una valoración de entre 1,5 a 2 trillones. Para que pongamos en perspectiva ese número, he hecho un gráfico en el que se puede ver la capitalización combinada de Nike, Disney, McDonald's, Coca-Cola y Netflix. Gigantes como son estas empresas, bueno, pues SpaceX superaría a todas ellas. Pero ahora vayamos a los fundamentales. ¿Cuánto ha facturado SpaceX en el año 2025? Pues hablamos de unos 18,6 mil millones de dólares, lo que es mucho menos que los ingresos combinados de las otras empresas que te hablaba al principio, que suman, entre todas, más de 260 mil millones de dólares en ingresos. Así que vamos a analizar enseguida los números, los segmentos, a qué múltiplo va a salir a cotizar SpaceX. Pero además hablaré al final del vídeo también de mi opinión de lo que puede ocurrir tras la IPO, qué puede pasar con el precio y sobre todo volveremos a hablar de lo que está ocurriendo en los índices, que es extremadamente importante y que ya hice un vídeo hace un mes donde os explicaba cómo los índices están haciendo tremendas guarradas, con perdón, para incorporar SpaceX en sus índices. Si te gusta el vídeo, no olvides apoyarlo y suscribirte. Vamos a ello. Lo primero que tiene que quedar claro es que SpaceX es hoy en día un negocio cada vez más complejo. Y si es que antes la promesa era el tema del espacio y los cohetes y los viajes espaciales y demás, pues sigue estando esa promesa, lo que pasa que se hace un poco más compleja con las últimas adquisiciones. Y es que, como sabéis, hace un tiempo SpaceX adquirió la empresa xAI, que incorpora todo el negocio de inteligencia artificial que tiene Elon Musk. Eso hace que podamos desglosar el negocio de SpaceX en tres grandes partes. La parte número uno es la del espacio, los cohetes, los viajes espaciales. Y es que no es casualidad que en el S1, que es algo bastante raro de hacer, han incluido más de 10 o 15 fotos en las primeras páginas de todos esos cohetes, de los lanzamientos, porque ya lo dijo el gran profesor de la valoración Aswath Damodaran, cuando las empresas necesitan financiarse, pueden hacerlo por dos vías. La primera es vendiendo números y la segunda es vendiendo historias. En el caso de SpaceX se trata de la venta de una historia, pero una historia con un componente muy fuerte, el componente de la innovación, de los viajes espaciales, de la innovación en general. La pregunta es, ¿cuánto puedo pagar por esa historia? Eso hace que el negocio de SpaceX ahora se concentre en tres grandes patas. La del espacio, que es la que inició, la de conectividad, que es esa red global donde ya hay más de 10 millones de suscriptores en Starlink. En definitiva, cubrir toda esa conexión en el mundo entero a través de los satélites. Y por último, y más novedoso, es esa parte de la IA, de al adquirir xAI se integra toda esta parte de centros de datos, de redes sociales, en este caso X, la antigua Twitter, y de también Grok, el modelo de inteligencia artificial. Como veis, lo podríamos resumir en tres patas. Lo atractivo y disruptivo que dio origen a la compañía, lo rentable y funcionando, que es la conectividad, que enseguida hablaremos, y lo tercero, lo nuevo, que es lo caro y lo confuso. Ahora bien, dejémonos de frases bonitas y vayámonos a los números. ¿Qué es lo que ha ganado SpaceX? ¿Ha ingresado? ¿Ha gastado? Vamos a verlo. Bueno, si nos fijamos en las tres columnas de la derecha, podemos ver los ingresos anuales del año completo 2023, 2024 y 2025. Vemos que ha pasado de unos 10,3 mil millones a unos 14 mil millones y a unos 18 mil millones. Es decir, creció un 35% en 2024 los ingresos y en 2025 los ha crecido un 33%. Así que no vemos una aceleración interanual, pero vemos que se mantiene creciendo a unos ritmos por encima del 30%. Ahora bien, veamos los costes, ¿cuánto han crecido? Bueno, pues sí que es verdad que de 2023 a 2024 más o menos se quedan en el mismo rango, sí que vemos un incremento importante del 56% de costes desde 2024 a 2025, lo que hace que la compañía, pese a ingresar un 33% más, tenga un resultado negativo, es decir, perdió 4,9 mil millones durante el año fiscal
2025. Ahora bien, disponemos del primer trimestre de 2026 hasta 31 de marzo para ver si esos números están acelerando. Como vemos, si lo comparamos con el primer trimestre de 2025, el ingreso ha pasado de 4.000 millones a 4,6 millones, es decir, un crecimiento anual del 15,4%. ¿Los costes han crecido a un menor ritmo que lo que crecían en el año 2025? Bueno, pues no ha sido el caso. Crecen un 64%. Eso hace que la pérdida también sea abultada durante el primer trimestre del año 2026 y pierdan 4,2 mil millones de dólares durante este primer trimestre. Es decir, un 709% más de pérdida que lo que vimos en el primer trimestre de 2025, con lo cual ya casi la misma pérdida en el primer trimestre de 2026 que lo que se vio en el año completo fiscal 2025. Hemos visto entonces que SpaceX perdió dinero en 2025 y también ha perdido dinero en el primer trimestre de 2026. Pero estas pérdidas que han ido acumulando pues han generado más de 37.000 millones de dólares en pérdidas antes de la mayor salida a bolsa de la historia. Esto puede ser una de las razones por las que estén intentando salir más rápido que posibles competidores como OpenAI o Anthropic para intentar captar ya una valoración, para intentar conseguir más financiación y porque a lo mejor el mercado privado se ha secado ya un poco y no ofrece tanta financiación para seguir financiando todas estas pérdidas. Y por eso toca salir al mercado público, aunque lo van a hacer con una oferta muy limitada y enseguida lo veremos. Si miramos los segmentos ya más en detalle durante el primer trimestre del año, os he puesto aquí espacio, conectividad, IA, que era un poco como lo estábamos desglosando antes, y vemos que los ingresos, aquí creo que se ve un poquito mejor en este gráfico que he hecho, conectividad es la que más ingresos genera. Esto es en 2025, ¿vale? Esto sería en el primer trimestre de 2026. Lo mismo aquí, conectividad, fijaros los ingresos comparado con espacio y comparado con IA. Vemos que conectividad es el que mayor ingresos genera, pero es que además el resultado operativo, después de quitar costes, es positivo en conectividad, es decir, es un segmento rentable, mientras que en la IA y en el espacio no lo es. Y encima es el que menor CAPEX requiere, bueno, un CAPEX aproximado, dividen el CAPEX entre espacio, conectividad e IA, pero vemos que IA es el que más CAPEX requiere, más inversión en capital requiere. Aquí se ve mucho más visual. Lo he ordenado por el año completo 2025 y vemos ingresos en esta primera columna. En la segunda columna vemos el resultado operativo del segmento y en la tercera vemos el CAPEX necesario. Como veis, conectividad parece la parte más rentable y atractiva e IA parece la parte que más CAPEX está consumiendo. De hecho, ellos mismos dividen el CAPEX por estos segmentos, como veis, y he hecho una tabla para que se vea también de forma gráfica y como veis esto sería el CAPEX en 2025, en 2024, en 2023 de cada uno de los segmentos. El CAPEX sería la inversión en capital necesaria y como vemos pues la IA se lo está llevando todo. Y claro, la duda es, esa parte de inteligencia artificial, ¿cuándo va a ser rentable? ¿A qué ritmo va a crecer? Bueno, pues salió una noticia muy positiva hace unos cuantos días, pero que requiere matices. Salió una noticia de que Anthropic, que es la que tiene la inteligencia artificial Claude, le iba a pagar mensualmente a SpaceX unos 1,25 mil millones de dólares al mes hasta 2029 para utilizar cómputo a través de los centros de datos de SpaceX, que son los que tanto dinero han costado, Colossus 1 y 2. Aquí podéis ver la imagen de ese pedazo de centros de datos. Y dicen desde SpaceX, tenemos la habilidad de utilizar este cómputo para, lo primero, soportar nuestra propia inteligencia artificial, como por ejemplo Grok, que está siendo entrenada en Colossus 2, pero también dando cómputo a terceras partes. Aquí es cuando algunos se han puesto como más criticones en el sentido de decir por qué SpaceX está cediendo cómputo a otros competidores, como pueden ser Claude de Anthropic, cuando podría dárselo todo a Grok y ser su propio modelo, ¿no? ¿Cree que otros modelos son superiores y por eso tiene que vender cómputo? Bueno, ahí está un poco el debate, que tampoco soy ningún experto en ese campo, pero como vemos, lo que es importante destacar es que, pese a que esto daba muchísima visión sobre los ingresos y decir, oye, el segmento de IA va a empezar a facturar 1,25 mil millones de dólares al mes solo por el cliente de Anthropic. Tenemos que recordar que hay una cláusula donde dice que este contrato podría terminarse en cualquier momento si hay un preaviso de 90 días por cualquiera de las partes. Es decir, si en un momento Anthropic consiguiese cómputo de forma más barata o no pudiese pagarlo o lo que fuese, que esa es la cuestión, ¿cómo va a pagar Anthropic? Todo esto es otra de las dudas. Pero si no pudiese hacer frente a ello, podría terminar este contrato. Así que este contrato no es que vayan a ser todos estos ingresos de SpaceX hasta 2029. Está esa incógnita de que en cualquier momento podría terminarse.
hablando de la parte de conectividad de Starlink, es como la parte más jugosa ahora mismo o más justificable en el sentido de ver los números. Por ejemplo, algo que destaca en el S1 es que ponen un gráfico de cómo han incrementado los suscriptores. Y vemos que han hecho un trabajo espléndido en incrementar la base de suscriptores de Starlink desde los 2,3 millones de suscriptores en 2023 hasta los casi 9 millones a finales de 2025 y los 10,3 millones a final del primer trimestre de 2026. Es decir, prácticamente han doblado en poco más de un año el número de suscriptores. Ahora bien, aquí vemos los detalles y entonces vamos a hablar también del ARPU, que es algo que no se está comentando tanto, y es que sí, los suscriptores de Starlink han crecido una barbaridad y ha sido un crecimiento espectacular, pero si miramos el ARPU, que es básicamente el ingreso medio por usuario, vemos que ha bajado drásticamente, y es que si en 2023 era de $99 al mes, bajó en 2025 a 81, bueno, sacrificas ingreso por usuario a cambio de crecer en la base de usuarios, pero es que del primer trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026 ha bajado de 86 a $66. Es decir, desde 2023 has bajado prácticamente casi la mitad del ingreso que recolectas medio por usuario. Eso es lo que hace que no sorprenda cuando ves que cómo puede ser que de un trimestre a otro hayan doblado los suscriptores, pero el ingreso no haya doblado también. Bueno, pues es debido a que el ingreso se ha mantenido muy parecido, debido a que ese revenue per user mensual ha caído drásticamente. Especifican en el S1 que eso es debido, estas caídas son principalmente por una expansión internacional y el que han añadido unos nuevos planes de servicios que son más baratos para acceder a una mayor base de gente. Pero ya os digo cuál es el truco. Obviamente tú quieres decir que tienes 10 millones de suscriptores, porque eso es lo que luego los medios comunican. Starlink ya tiene 10 millones de suscriptores. Entonces, ha sido una jugada fantástica para expandir la base de suscriptores a coste de reducir el ARPU antes de la salida IPO. Pero eso no ha sido lo más llamativo del S1, gente, y es que os prometía cosas interesantes de este documento que he estado leyendo e investigando estos últimos días. Una de las cosas que más me ha llamado la atención y que puse en Twitter es el TAM. Y es que el TAM lo que hace es identificar el mercado total disponible. Básicamente lo que hace es que representa el universo de ingresos totales o la demanda global que tendría tu producto o servicio si captaras el 100% del mercado. Es decir, si yo cubriese toda la posibilidad del mercado, ¿cuánto me llevaría, ¿no?, de ingreso? ¿Y cuál ha sido el TAM que han identificado para el negocio? Pues dicen ellos mismos, para que no te caigas de la silla, antes de enseñártelo, creemos que hemos identificado el mayor TAM de la historia de la humanidad. Y tanto, porque jamás se había visto un mercado disponible que hubiese dicho una empresa que tiene de este tamaño. Hablamos de 28,5 trillions, que serían billones europeos, que corresponden a casi una quinta parte del PIB global. Es decir, dicen que su mercado disponible es una quinta parte del PIB global. Puede ser que en unos años lo sea. De nuevo, hablamos de una historia. Y es una historia de innovación, es una historia del futuro. Claro, la pregunta es, ¿cómo de real o cómo de rápida, mejor dicho? Porque real puede ser bastante real, pero ¿cómo de rápida va a ser esta historia? ¿Va a ser tan rápido como se está poniendo en el S1 y se está intentando vender? ¿O va a llevar muchos más años y por ende mucho gasto por el camino? No lo sabemos, pero lo que sí que tenemos claro es que un TAM de esta magnitud es un TAM muy, muy, muy elevado, muy, muy, muy exigente. Así que la pregunta del millón, ¿a cuánto sale a cotizar SpaceX? Pues si saliese entre 1,75 y 2 billones de dólares, trillions estadounidenses, hablaríamos de que cotizaría a 100 veces ventas de 2025. Es decir, cogiendo los 18.000 millones que facturó en 2025, hablaríamos de cercano a 100 veces, estaríamos pagando 100 veces ventas de ese año. Pero ellos hacen lo que se conoce como la figura del EBITDA ajustado. Y es que básicamente cogen esa pérdida que han tenido en el año 2025, ¿no?, esos 4,9 mil millones de dólares, y lo que hacen es que vuelven a sumar la depreciación y amortización y otra serie de gastos para llegar a ese EBITDA ajustado. Como vemos, la depreciación y amortización de un negocio así, un negocio que es tan intensivo en capital, que tiene que invertir en cohetes, en satélites, que esos satélites pierden vida útil y tienen que ser reemplazados, o que incluso tienen que invertir ahora en grandes centros de datos. Bueno, pues eso requiere una depreciación brutal en la cuenta de resultados, por lo tanto la vuelven a añadir para volver al EBITDA ajustado, que dicen que fue en 2025 de unos 6,5 mil millones.
Eso sería pagar, si comparamos con precio, aunque habría que hacerlo con un múltiplo de EV, valor total empresarial, Enterprise Value, pero si hiciésemos con un múltiplo de precio serían pagar unas 200 veces aproximadamente el EBITDA ajustado. Si lo hacemos con un múltiplo de EV/EBITDA sería aproximadamente 230 veces, dependiendo de la valoración, pero más o menos entre 200 y 250 veces de múltiplo. Y hay mucha gente que ha criticado que quizás utilizar el múltiplo de EBITDA ajustado no es lo más interesante con una empresa que tiene este gasto intensivo en capital y que siempre lo va a seguir teniendo. Es decir, si me dijeses que esta depreciación pues es momentánea porque luego la empresa va a ser poco intensiva en capital y que por tanto pues el EBITDA ajustado refleja mejor la visión del negocio, pues genial. Pero cuando tienes una empresa que constantemente va a tener que invertir mucho dinero en activo, eso se traslada en que casi siempre va a existir esta depreciación y amortización. Por lo tanto, la gente se queja un poco de que quizás el EBITDA ajustado no sea una buena métrica. Hay que colocar esa salida a bolsa, aunque tampoco hay que colocar tantas acciones, amigos, porque sale con muy poca oferta. Y es que en el anterior vídeo hablé del float, de la cantidad de acciones que van a salir. Y salen pocas. Oferta limitada, una empresa con mucho FOMO, con mucho inversor minorista queriendo invertir. Bueno, esto puede ser caldo de cultivo para ver qué puede pasar en el corto plazo. Ojo, hemos visto los números y mi opinión, obviamente, y creo que la tuya viendo los números también, es que es una IPO exigente. Una IPO muy exigente, las valoraciones a las que sale son súper exigentes. Ahora bien, la historia detrás es muy buena. No, nunca habíamos tenido una empresa que saliese a cotizar que vendiese esto, que vendiese el futuro del universo, del espacio, de la conectividad, de la IA, todo combinado. Es como un cóctel de lo más innovador. Pero claro, ¿cuánto estamos pagando por esa innovación, no? Entonces ese es el dilema entre, de nuevo, Aswad Damodaran tiene esa frase brutal, entre los números y la historia. La historia es brutal, los números no tanto. ¿Qué puede pasar sobre todo en el corto plazo? Que es un poco lo que nos interesa para los mercados y sobre todo para los primeros días de cotización y para los índices. Porque está pasando algo muy importante en los índices, es que los índices están cambiando las normas del juego y va a ser añadida en los índices. Es decir, incluso inversores pasivos van a poder llegar a tener SpaceX en cartera a cualquier precio. Porque los índices, los fondos que lo replican, si el índice cambia, el fondo que lo replica va a comprar y le da igual comprar a qué precio compre. Tiene que replicar el índice. Primero, antes de abordar eso, ¿qué suele ocurrir con las IPOs? Porque todo el mundo dice esa frase de no hay que invertir en IPOs. Vale, efectivamente es verdad que hay que tener mucho cuidado con las salidas a bolsa, ¿vale? Si salen a bolsa es por algo. Si te quieren vender las acciones es por algo. Pero, a ver, luego hay IPOs que lo hacen muy bien. A medio largo plazo lo hacen muy bien. Pero en el corto plazo, aquí hay un gráfico que os quiero dejar de Blue Curtic, muy interesante, donde tenéis aquí las IPOs, por así decirlo, más populares, donde tenemos empresas muy populares, cuando salieron y cuál fue la rentabilidad pasados una semana a 12 meses vista. Vemos cierto patrón, aunque no hay una claridad muy, muy instaurada entre todas las empresas, pero vemos cierto patrón con la mediana. No voy a coger la media porque hay mucha dispersión, pero si cogemos la mediana, vemos que, por ejemplo, a 2 meses vista, 3 meses e incluso 6 meses, los resultados tienden a ser positivos. Es decir, hay una rentabilidad positiva, que va de una mediana de entre el 4 al 7% a 6 meses vista. Pero luego, a partir de 9 meses y 12 meses, la mediana se vuelve negativa. Así que como una especie de, a corto plazo, a un mes vista, es negativa, pero por muy poco, entonces hay mucha dispersión. Luego vemos entre 2 meses y 6 meses rentabilidad positiva y a partir de 9-12 meses rentabilidad otra vez negativa con drawdowns, incluso caídas, incluso que son bastante impresionantes en algunos casos. Pero ahora bien, es que esta IPO combina muchas cosas y es lo que la convierte en un cóctel interesante. Lo primero, la historia tan potente que tiene. Imaginar gente que dice, oye, vale, la valoración 100 veces ventas, vale, ya sé que está carísima y que va a estar durante años perdiendo dinero y que a lo mejor lo puede hacer mal, pero imagínate dentro de 30-40 años para mis hijos. El haber invertido en una empresa que se dedica a eso, al viajes espaciales, a lo más innovador que hay, a la historia potente. Entonces hay una historia que el retail le llama la atención. Pese a que los números no cuadran, al retail le va a llamar la atención, al minorista le va a llamar la atención y va a querer participar en esa historia. Lo segundo, hay una oferta limitada. Y es que son muy listos desde SpaceX. Han salido con un float que se denomina, que es la cantidad de acciones en circulación que sacas a bolsa, muy pequeña. Con el objetivo, incluso el Nasdaq ha tenido que cambiar sus normativas de float, porque si no, no podía entrar en el índice. Y el Nasdaq 100, que es el índice de las 100 grandes tecnológicas, ha tenido que cambiar su normativa de float para permitir que SpaceX pueda entrar al índice. Entonces, esos cambios en el float es una jugada que enseguida te voy a comentar porque puede impactar en el corto plazo. Y lo tercero, todos los índices están cambiando sus reglas para
ampliar una cosa que se denomina Fast Entry y hacer que todas estas IPOs, Anthropic, OpenAI, SpaceX, puedan ser añadidas al índice rápidamente. Porque hasta el momento, por ejemplo, para ser añadido en el Nasdaq 100, tenías que esperar al siguiente rebalanceo trimestral, lo cual ponía otros 3 meses de espera para que el comité valorase si puede ser añadido o no. En el SP500 hablamos de un año. No se consideran IPOs hasta pasado 12 meses. Y luego tienen que tener beneficios positivos, cosa que en este caso pues SpaceX no tiene. Por eso tardó tanto Tesla en ser añadida al SP500, pero todas esas reglas se están revisando. ¿Quién ha sido el que ha cambiado las reglas antes? El Nasdaq 100. Desde el 1 de mayo, las empresas con una capitalización de mercado superior a las 40 mayores empresas del Nasdaq 100, es decir, SpaceX, obviamente, ya hemos visto la valoración a la que sale, pueden ser incluidas varias semanas después de su salida a bolsa. Os digo yo cuándo, 15 días después de la salida a bolsa. Por lo tanto, del día 0 al día 15, los hedge funds están con ojitos viendo una acción que sale con un float bajo, con una oferta muy baja, y sabiendo que seguramente el día 15 se añadirá en el Nasdaq 100. ¿Qué creéis que pueden hacer? Pues intentar subir el precio para a partir del día 15, cuando todos esos fondos indexados que replican el Nasdaq 100 y esos ETFs replican el Nasdaq 100 tengan que comprar, colocarles las acciones. Y ya ahí, pues oye, y es que el fondo indexado, no, de nuevo, no le importa si está pagando 2, 3 o 10. Si tiene que entrar en el índice, entra. Por eso es tan turbio lo que está ocurriendo. Porque es como una especie de soltarle la bolsa a los tenedores de esos fondos indexados, de esos inversores pasivos, que encima son índices que muchos tienen en los 401ks, en las cuentas de jubilación y demás en Estados Unidos. Entonces, pero es que el SP500 también está revisando sus normas. Todavía están en fase de comentarios, pero claro, quieren revisar esas normas que os he comentado para poder ver si hay una entrada anticipada. Esos comentarios cierran el 28 de mayo y la posible implementación sería el 8 de junio si hay cambios, si llegan finalmente a un acuerdo. Justo antes de la IPO. Entonces, está siendo algo curioso. Pero esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí porque, fijaros, ha habido una forma. Normalmente lo que se suele hacer para que la salida a IPO sea lo más saludable posible, ¿vale? Y que no sea una colocación de los accionistas actuales a los minoristas de la bolsa, pues es que se plantea una especie de que se llama lock-up. El lock-up es muy importante. Porque el lock-up se suele poner 180 días por estándar en Estados Unidos, que es que hace que los accionistas actuales no puedan vender en cuanto sale a cotizar. Es decir, si yo tengo acciones de SpaceX y salimos a bolsa, yo no puedo vender al día siguiente. Entonces, me tengo que esperar. ¿Cuánto me tengo que esperar? Normalmente 180 días y ahí se liberan las acciones. Ahora bien, como sale con un float, con una oferta tan pequeña, y como no quieren crear una barrera de oferta en el momento de los 180 días y que se libere muchísima oferta y el precio pueda caer drásticamente, lo que han hecho ha sido un modelo escalonado. Lo que han hecho es que tras la publicación de sus ganancias, es decir, de los resultados financieros del trimestre finalizado en junio, los directivos pueden ya empezar a vender el 20% de sus acciones restringidas. Y si en ese momento el precio de esas acciones se sitúa al menos un 30% por encima del precio de salida a bolsa, pueden vender un 10% adicional, es decir, un 30%. Y luego han hecho un calendario escalonado que comprende los días 70, 90 y 105, 120 y 135, en los que se desbloquea otro 7% adicional. Y además, cuando publique sus segundos resultados, podrá vender otro 28% adicional. Entonces, hasta los primeros resultados, este 10% adicional, para poder vender, a los accionistas les compensa que el precio haya subido. Porque si el precio ha subido desde la salida a bolsa hasta que se presenten los resultados del trimestre fiscal primero que van a presentar, desde la salida, si ha subido el precio, pueden vender un 30% de las acciones en vez de un 20%. Así que los intereses están alineados hasta que por lo menos hasta esa presentación de resultados el precio para los accionistas suba. Elon Musk permanecerá inmovilizado, ¿eh? Las acciones de él no las puede vender. Claro, esta forma lo que va a hacer es que van a liberar oferta progresiva con el incentivo de que los accionistas actuales quieren que el precio esté más alto para así poder liberar más. Y a medida que se vaya liberando ese float, lo que va a hacer es que va a ganar peso en los índices y por tanto los fondos indexados van a tener que mecánicamente comprar más, porque al principio la oferta está ajustada por float. Es un float tan pequeño, hemos dicho, una oferta tan pequeña que se ajusta el peso. Pero si poco a poco el peso el float va incrementando, entonces esos índices pueden seguir comprando y retroalimentando esa subida para los accionistas actuales. Creo que lo que puede pasar es que los primeros días inflen el precio. Luego, a partir del día 15, creo que podría haber algún tipo de susto una vez ya los fondos indexados empiecen a comprar. Podría ser como una señal más bien de venta. Y luego creo que pueden intentar conseguir mantener el precio quizás más estable
mientras van pasando estos días en los que se libera el float. Para luego, una vez hayan vendido sus acciones y liberado esas acciones restringidas, los accionistas actuales, luego ya el precio pueda caer y nos metamos en esa ventana de 6 a 7 meses vista o 5 a 6 meses donde vemos que el retorno en realidad habría sido negativo. Eso es lo que creo que puede llegar a ocurrir, es decir, una euforia de corto plazo que luego se convierta en más pesimismo de medio plazo y que la acción pueda estar unos años ahí formando una base para luego ya, como todas las IPOs suelen formar un IPO base que se llama, salen muy fuerte, caen cuando se va toda la euforia, hacen una base durante años y luego hacen una especie de cap, de taza, y hacen lo que se llama el IPO base, una base IPO, y luego cuando rompen máximos de esa IPO es cuando suele ser interesante entrar pasados los 2-3 años. ¿Qué opinas tú? Mercado muy fuerte en estos momentos, pocos días de distribución en los índices. Si queréis que hagamos vídeo de qué sectores están fuertes, qué industrias están fuertes, pedídmelo y lo vemos, pero justo llegan en un momento estas acciones en las que además el capital obviamente es limitado. El capital es el que hay en los mercados y hay que preguntarse, claro, SpaceX, OpenAI, Anthropic salen a unas valoraciones muy exigentes. ¿Qué va a pasar con el capital que hay en otras empresas? ¿Se va a redistribuir? Porque, por ejemplo, en los índices va a ocurrir. SpaceX gana peso en el índice Nasdaq 100, pero eso quita peso de otras compañías. ¿Va a salir dinero del resto de magníficas para irse a estas acciones, por lo menos en el corto plazo con esa euforia inicial? ¿Qué pensáis de todo esto? Me apetece leeros en los comentarios y ver vuestras opiniones, porque sin duda creo que estamos ante uno de los eventos más importantes de la historia de los mercados bursátiles y que esto se recordará por siempre. Nos vemos en el próximo vídeo y si quieres formarte desde cero en todo esto y a lo mejor algunos términos te han parecido confusos, tienes abajo mi curso gratuito en el comentario fijado si quieres recibirlo. 4 vídeos donde te enseño todo esto sin paja y te explico paso a paso. Yo me despido y que tengáis una excelente semana.